Bueno, Almudena, qué bueno ha sido escucharte, qué bonito. Si pudieras decirle algo a la Almudena de los 15 años, porque los candidatos a los Avavalores es la edad que tienen, más o menos, ¿qué podrías decirle? Pues yo creo que primero que le protejo, porque siempre creí con la idea de que alguien tenía que protegerme a mí, principalmente porque me entendí el mundo de una manera donde creí que tenía que estar defendiéndome constantemente y no sentí como este sentimiento de protección, entonces algo que yo necesitaba, ¿no? Y no tenía. Entonces yo ahora le diría que le protejo, porque la mayor protección es la que tiene uno hacia uno mismo, ¿no? Y que esperar que, ¿no?, que alguien sea el que te conduzca, que te haga, que te ayude, creo que es un error, porque al final tenemos que crear nuestras propias durezas, nuestros propios callos, transitar por periodos de nuestra vida difíciles, pero que al final son la forma de entender también el mundo, la vida, ¿no? Y luego también le diría que es una valiente, que ha sido muy valiente, que se ha escuchado mucho. Le diría que le felicito por escucharse, por aceptar su vulnerabilidad desde tan pequeña y su sensibilidad, al mismo tiempo que de alguna forma veo la fortaleza que no vi que yo tenía, ¿no? Entonces le recordaría que es fuerte, que es vulnerable y de alguna manera pues que está protegida por ella misma. Se sentiría muy bien de escuchar eso, seguro. Bueno, pues sobre el valor del esfuerzo y del sacrificio, que tú conoces bien, se habla mucho hoy en día y a veces se habla bien, de forma positiva, y otras veces se habla mal, de forma negativa. ¿Cómo entendías tú este valor del esfuerzo y del sacrificio como deportista profesional, siendo adolescente como ellos, y cómo lo entiendes ahora? Es verdad que ha cambiado. Creo que cuando tenía la edad de los presentes, de los más jóvenes, creía que en la vida había que esforzarse y sacrificarse. Pero porque pronto entendí que esa marcha de mi casa de Vitoria a Madrid, que era un sacrificio que yo no identificaba como un sacrificio, después vi las consecuencias de no haber sido consciente de que yo estaba sacrificando a la familia, el estar cerca de mis padres, el beso de buenas noches, las risas con mis padres, la convivencia con mis hermanos, mis peleas con mis hermanos, o sea, todo eso desapareció de golpe. Entonces nunca lo vi como un sacrificio, pero lo fue. Entonces ahora que ya soy ya más adulta, que me han pasado más cosas en la vida, creo que hay una moraleja que define muy bien la diferencia entre sacrificio y esfuerzo. Y es la historia del cerdo y la gallina. Esto es una gallina que le dice al cerdo: ¡Hey, vamos a abrir un restaurante de desayunos! Y el cerdo le dice: ¡Bien! Y entonces le dice el cerdo: ¿pero de qué va a ser el desayuno? Muy fácil, ¡bien! ¿Pero cuál es el menú? Muy sencillo, le dice la gallina: huevos con bacon. Mientras la gallina solo se esfuerza, el cerdo se sacrifica. Sí, da la risa, pero yo soy un poquito cerda. O sea, quiero decir que lo que hay que vigilar es si en lo que estamos haciendo va nuestra esencia. Si estamos dejando en ese sacrificio algo importante de nuestra esencia. Esforzarnos implica querer conseguir algo, ¿no? Y sudar, madrugar, resoplar, ¿no? Pero cuando nos sacrificamos, estamos dejando una parte de nuestra esencia y luego recuperarla es muy difícil. Entonces yo diría que en esta vida hay que esforzarse y no sacrificarse. Yo creo que muchos nos lo hemos apuntado esto, ¿no? Nos hemos quedado, ups, cerdo gallina. Bueno, la perfección no existe y en ocasiones pues nos exigimos mucho a nosotros mismos y es algo que tenemos que gestionar muy bien los adultos pues con nuestros alumnos, con nuestros hijos, con nuestros seres queridos, ¿no? ¿Cómo te dabas premios tú a ti misma cuando veías que hacías algo bien? ¿Cómo te autorreconocías y cómo haces eso ahora?
Bueno, en mi etapa deportiva yo era consciente de que mi disciplina deportiva nos ofrece algo maravilloso, que es el sentir que mejoras cada día algo. O sea, cada día puedes tener unos grados más de amplitud en un salto o un poco más de rotación. O sea, es medible. Hoy he hecho una triple voltereta fuera del campo visual y sin manos, ¿no? La recogida. Hoy he podido por fin sacar el ejercicio completo respirando, ¿no? Y expresando el ejercicio sin fallos. O sea, es medible. Podemos decir que hoy me he ido con la sensación de haber hecho esto bien. Pero, ¿qué ocurre cuando vamos a una competición y después de esos 4 años de esfuerzo llegamos a los juegos y fallas? O sea, sientes que como que no ha merecido la pena, que todo el esfuerzo no se ha visto reflejado, un saboteo de frases que evidentemente pues hay una parte que sí es real, que has fallado en el momento más importante, que eres consciente de que eso es así y que eso no va a cambiar, pero a mí me calmaba mucho el hecho de haber registrado esos momentos donde por primera vez conseguí algo, ¿no? Esa triple voltereta por primera vez, o ese ejercicio sin fallos donde mi entrenadora me aplaudió por primera vez en el entreno, o esos momentos donde tú has sentido que te has sentido verdaderamente competente y realizada en algo, ¿no? Entonces, pequeños premios que cuando estás atravesando la sensación de no haber estado cerca de esa perfección que tú te habías planteado, que no existe realmente, porque siempre pasan cosas, te pueden dar cierta calma y cierta perspectiva. Ayudan a poner perspectiva, porque el colocarte 4 meses antes o un año antes ya te está colocando en un lugar donde puedes ver las cosas un poco con mucho más visibilidad, ¿no? Y luego había algo a mí que me ayudaba mucho y era la sensación de decir, el lunes puedo volver al entreno, el lunes puedo volver a intentarlo. O sea, creo que nuestro deporte, además, donde es estético, donde importa mucho cuánto estiras la pierna, cuánto estiras el empeine, cuánto sube, cuánto baja, o sea, todo esto que es tan milimétrico, tan minucioso, tan artesano, es muy difícil gestionar cuando después de entrenarlo y hacerlo de 10 veces 10 bien, el día de la competición no sale. Pensad que nosotros hacemos rodamientos sin ver la pelota ya, lanzamos casi sin pensar, porque lo hemos repetido tantas veces bien, tenemos una estabilidad de trabajo tan alta, tan del 100%, que cuando no sale la frustración inicial es brutal, pero siempre hay que luego dejar atravesar esa frustración, que el entrenador en ese momento igual no te diga nada, porque a veces es hasta más perjudicial cuando estás en ese momento tan difícil de llevar. Y una vez que ha pasado un poco la marea, el refuerzo del entrenador ayuda mucho, que te ponga un poco de perspectiva también él con datos objetivos y primero resaltar lo que sí ha estado bien y luego poder trabajar lo que hay que trabajar y lo que hay que mejorar. Y muchas veces tenía que ver con la duda, ¿eh? O sea, no es que llegues a la competición y no puedas hacerlo, es que dudar te hace fallar. Entonces, saber engañar a la mente creo que es algo de lo más difícil, ¿no? Entonces yo tenía mis trucos. Cogía y decía, vale, Almu, estás muy nerviosa, estás más tensa, estás alterada, ¿qué te puede ayudar a rebajar eso? Cansarme. Entonces me cansaba antes de competir. Hacía muchos enteros antes de competir y cuando llegaba el momento de la competición estaba cansada. El cansancio era un estado habitual en mi vida, en mi día a día, con lo cual me sentía en un estado familiar, normal, habitual, y eso hacía que compitiese mejor muchas veces. Otras veces lo que hacía era centrar la atención en algo concreto, ¿no? En vez de estar pensando en el error, que al final tiene que ser con una idea que tienes de dar un resultado para los demás más que para ti, era como, Almu, céntrate en la música, en los acentos musicales, en el tempo, en el ritmo, venga, entra a tiempo, paso a paso, ¿no? Entonces yo tenía mis propios mecanismos que a las niñas que hacen rítmica y niños que hacen gimnasia rítmica intento trasladárselo porque para nuestro deporte es muy, muy efectivo cuando estás en una situación así. Y luego si estaba excesivamente parada o no, intentaba pues activarme también y activarme lo justo, sin pasarme, ¿no? Para no salir excesivamente activada. Bueno, Almudena, y si tú pensaras en quién fue tu referente en cuanto a ética o a valores durante toda tu vida, ¿tienes alguna persona concreta de la que nos pudieras hablar con nombre y apellido y contarnos algo de ella? A ver, yo siento que quien me ha inspirado en mi vida ha sido mi abuelo, Fernando Tostado. Me has dicho que nombre y apellido, ¿no?
Mi abuelo para mí era un avanzado a su época. Era el raro en su época, pero era un avanzado. Le llamaban el de las piedras, porque siempre cogía piedras. Para mí fue la persona que me habló de lo que es la palabra del reciclaje. Él era guía turístico, era poeta, rapsoda, arqueólogo autodidacta, pintor autodidacta, escultor autodidacta, todo autodidacta, casi todo. Y entonces él cuidaba de una charca, entonces iba con la moto, se recorría todos los campos del pueblo, de todos los alrededores, y entonces iba cogiendo todo lo que no le pertenecía al campo, una llanta, una vasija, un cencerro, lo que iba encontrando. Entonces con todo ello lo acumulaba y creaba esculturas con sus propios nombres. Y entonces se las fue colocando todos en un espacio que se llama el Rincón de los Engendros. Entonces, paseando un día con mi abuelo por el Rincón de los Engendros, vi uno que era un váter, era un retrete, y digo, madre mía, ¿de dónde ha traído el váter? O sea, en el campo un váter. Para un váter le puso 3 palos, como si saliera una cabeza y como 2 brazos así, ponía sos. Y digo, abuelo, ¿esto qué es? Y dice, esto está muy claro, el hombre que se hunde en su propia mierda. Y yo, wow. Luego había otro que era una especie de pájaro, era un cacho de madera, pero que él lo había pintado de tal manera que era un pájaro. Y me dice, este es como tú. Cuando todo el mundo cree que vas a desaparecer, vuelves a aparecer. Eres como el ave fénix. Y entonces, en mi último ejercicio en Pekín, yo llevaba un ave fénix en mi maillot y fue con el maillot con el que yo me retiré. Para mí mi abuelo fue transgresor, fue avanzado, fue bastante polémico, por decirlo de alguna manera. Y claro, de alguna manera yo también he sido así. Me enfrenté a una estructura federativa, he creado elementos propios de gimnasia, he sido súper creativa. Yo huelo el disolvente y me viene mi abuelo a la cabeza, ¿no? Entonces tengo como mucho de él. Y es una persona con la que realmente hablar de la trascendencia que él tuvo conmigo, no lo hablamos nunca. Simplemente es algo de convivencia y de algo que te ha impregnado, ¿no? Algo que ha provocado en los demás, algo que Alex está provocando en los demás, de una forma u otra, ¿no? Uno se tatúa un mono con cascos, otro se tatúa a él en la silueta de él, otros de alguna forma lo tenéis presente en vuestras victorias. Creo que hay personas que de alguna forma nos han marcado por algo que habéis visto que era diferente a los demás, que no sabes tampoco muy bien cómo definirlo, pero dices, ostras, esto me gusta, esto es distinto. Y yo creo que todos tenemos algo que nos hace especiales y únicos y que es cuestión de descubrir y de cuidarlo y de mimarlo. Y no necesariamente tiene que ser algo que uno tenga que compartir, simplemente con saber que tienes eso diferente, yo creo que te hace sentirte como que puedes cuidar algo propio tuyo, ¿no? Algo especial. Pues, un aplauso. Nos has contado qué te gusta, qué te parece distinto de tu abuelo. Yo estoy segura que de este premio que han creado Joaquín y Blanca hay cosas que te gustan y te parecen distintas porque es muy raro que se premie lo que pone ahí, la generosidad, la lealtad, el perdón. De todos esos valores, ¿con cuál crees que te quedarías tú? ¿O cuál a ti te resonó más, te removió más cuando te presentaron esta idea? Yo me quedaría con la empatía, pero porque engloba un poco todas las demás. O sea, cuando alguien es empático con el de enfrente, despierta la sensación de que te estás poniendo en el lugar del otro, ¿no? Y estás intentando entender su dolor o su alegría, ¿no? Y entonces, aparte de la empatía, creo que detrás de la empatía, o sea, una vuelta de tuerca, sería la compasión. Y hay una diferencia entre empatía y compasión. Compasión es lo que estamos haciendo hoy aquí, que implica venir. No implica solo sentir o pensar en lo que la familia está atravesando, ha atravesado. Implica que venís, que hacéis algo que os implica a vosotros, ¿no? Entonces, no todo el mundo es compasivo, no todo el mundo tiene esta capacidad, que es algo que cuando uno está atravesando un momento difícil, es muy difícil que todo el mundo sepa actuar, porque no hay un manual para saber hacerlo. A cada uno os ha movido
Alex a venir aquí, pero aparte, y quizás la curiosidad, ¿no?, de qué es lo que se va a hacer hoy aquí, esta idea de premiar los valores que tiene el alumnado y no tanto el resultado de una nota. Porque mi deporte es valorado por un jurado. Yo siempre me tenía que sentar en un kiss and cry y ver la nota de mi ejercicio. Pero realmente lo que me daba valor a mi trabajo era el aplauso del público. Es otra unidad de medida. Entonces creo que los valores tienen que ver más con lo que puede percibir el público, ¿no?, que no está reflejado en un papel con una nota de primero, segundo, tercero, cuarto, ¿no? Tiene más que ver con lo que somos, con lo que transmitimos, con lo que ofrecemos. Hay muchos otros valores, porque evidentemente el esfuerzo, el respeto, pero si hay empatía, hay amabilidad, hay perdón, hay honestidad, porque estás siendo honesto contigo, señalando lo que está moviendo tu ego en ese momento. Y entonces eres empático con el otro, porque estás descubriendo que hay algo de ti, una resistencia que consigues traspasar. Luego tienes el compromiso, que al final, cuando entiendes al otro, te compromete un poco con el otro, sin querer, va un poco intrínseco. El respeto, por supuesto. Y el esfuerzo ya realmente tiene más que ver luego con el dar el paso a hacer algo más por la otra persona. Entonces yo creo que cuando yo he atravesado un momento difícil, nada comparable con lo que Joaquín, Belén, Blanca, habéis atravesado, abuela, hermanos, tíos, o sea, todos. Al final uno siente que tiene que atravesar, hablábamos de la soledad, ¿no? Tienes soledad porque piensas que nadie puede calmar tu dolor, porque la vida de los demás continúa y la tuya no. Claro, tenemos que seguir. Los demás intentan revivir y salir rápido de esto, pero a quien le ha afectado como más de primera mano le cuesta mucho más. Entonces cuando ocurre eso es muy doloroso, pero cuando lo entiendes, tú también te unes a esa inercia de movimiento, ¿no? Entonces empiezas a entender que no todos tenemos herramientas, que todos hacemos lo que podemos y que la soledad de transitar ese dolor la atraviesas tú solo, pero estás muy acompañado. Hoy hablabais desde el principio de la compañía, de que no estamos solos. Hay una travesía que nos toca individualmente atravesarla, porque la que vives tú, Joaquín, posiblemente es diferente a la de Blanca y a la de Belén, ¿no? Entonces cada uno es su propio camino, pero hay algo que podemos poner en común y abrazarnos, ¿no? Es decir, en esto estamos unidos, estamos en el mismo barco. Y esto me ha pasado cuando abrí la asociación del último vestuario con la retirada de los deportistas, porque es un verdadero trauma el después. Entonces, cuando tú compartes con otros, que aunque tu travesía es diferente a la mía, pero estamos viviendo un dolor parecido, pues la compañía hace mucho, la sensación de comunidad hace mucho. Por eso esos encuentros con las asociaciones es tan importante, porque te hace sentir que formas parte de una comunidad que entiende lo que tú estás atravesando, aunque te toque atravesar tú el dolor, tú sola. Y creo que esto es importante de diferenciar, porque sin querer culpamos a los que no saben estar, y realmente es que no tienen ni las herramientas y hay una parte que la tienes que atravesar tú sola. Pues la última pregunta para Almudena iba muy en hilo con lo que nos has contado ahora. Yo creo que este mensaje lo recogemos los padres, tíos, profesores, entrenadores, tíos entrenadores, porque tenemos aquí todas las facetas. Pero ahora te pedimos un mensaje para los adolescentes que hay aquí, ¿vale? Para la otra facción. Bueno, es que he sido adolescente, todos hemos sido adolescentes. Pues yo os voy a trasladar una reflexión que he hecho hace poco, no hace mucho. Yo os hablaba del clic del beso en el tapiz. O sea, yo terminé mi carrera deportiva, lanzamiento 12 alturas, triple voltereta, recogida la cinta, hice así, pam, pam, y hice así. ¿Vale? Es un clic, como el clic de los móviles. Clic, entro en Instagram, clic, quiero esto, clic, me gusta esto, clic, clic. Y conseguimos cosas con un clic, con un dedo. Este clic del beso tiene intrínsecos 21 años de esfuerzo. Y cada vez que recuerdo ese beso, recuerdo la satisfacción de ese momento.
y es duradero proporcionalmente al tiempo invertido. Cuando conseguimos algo con un clic con el dedo y no nos ha costado esfuerzo, la satisfacción va a durar un clic. Pero si el clic de ese beso tiene intrínsecos 21 años de esfuerzo, la satisfacción aún me dura. Y creo que esta es la gran diferencia. Y yo no digo que no lo podáis hacer, porque prohibir es lo peor que podemos hacer, pero creo que debéis cuestionar cuando consigáis algo sin ningún tipo de esfuerzo. Cuestionadlo. Qué gran verdad, ¿eh? Eso sí que lo hemos dicho muchas veces. Lo que no lleva esfuerzo no tiene valor. Es verdad que es como lo típico, es que te tienes que esforzar, es que esto no te es que no, esta cosa a los jóvenes. Yo solo pido que piensen, porque de verdad que yo siento aún la satisfacción de aquel día. La siento en el cuerpo, en el organismo, porque hay una memoria, se queda. Por eso cuando obtenemos una victoria, por fin, después de una temporada difícil, o nos recuperamos de una lesión, por fin, sentimos tanta satisfacción y sentimos tanto, tanto dentro, porque sabemos lo que ha habido detrás. O sea, no es absurdo ver a un deportista llorar en un podium. ¿Por qué? Pues porque sabemos lo que hay detrás. Nosotros no, pero él sí. Entonces, es tan bonito cuando algo te ha costado tanto y lo consigues. O sea, recuerdas ese momento para el resto de tu vida, pero hasta cuando es en tu edad adulta, cuando seas más mayor. Antes hablábamos en la comida con una maratón que hiciste. Hizo una maratón y tú todavía recuerdas porque ha habido mucha implicación durante mucho tiempo de preparación. Entonces, es proporcional al tiempo de inversión, es que es matemático. Entonces, yo de verdad, esto es algo que con el tema de la tecnología, que para algunas cosas es maravillosa, pero para otras nos hace estar mucho tiempo en cosas que no nos aportan absolutamente nada. En el sentido de que no hay esfuerzo en eso que estáis haciendo. Entonces, no todo tiene que ser esfuerzo, pero sí, las cosas importantes van a requerir de esfuerzo y de mucha paciencia. Y la paciencia es algo que se cultiva muy bien a través del deporte. Porque para conseguir levantar la pierna a 180 grados y no caerte, hacer así, me caigo, o sea, esto no se consigue de un día para otro. Entonces, quien lo experimenta en el cuerpo, quien experimenta un saque ya perfecto, quien de repente, después de repetir, ¿no?, sabe lo que es cuando lo consigue por primera vez. Entonces, sabemos a través del deporte la alegría que supone conseguir las cosas que nos han costado. Lo que no nos cuesta esfuerzo es que no lo atravesamos, no lo sentimos y al final se queda en algo vacío. Y que además la vida es dura, ¿eh? La vida es dura y cada vez vienen más cosas y más y más. Entonces, cuanto mejor nos curtamos desde pequeños, desde jóvenes, en un entorno, ¿no?, deportivo, siempre vamos a tener muchos cimientos elaborados, labrados con todos estos valores que van intrínsecos y muchos más. Puntualidad, la puntualidad. O sea, cuando yo voy al teatro y soy puntual y otros compañeros igual no tanto, o sea, es que lo tengo en el ADN. O sea, son cosas que luego no nos va a hacer falta ni pensar porque nos van a salir. Y eso es una garantía de cara a lo que vayáis a trabajar en un futuro, a lo que os vayáis a dedicar. Entonces, no es por algo se invierte en deporte, ¿no?, desde el gobierno, pues porque queremos ayudar en los jóvenes a crear esos cimientos sólidos para cuando vengan los porrazos de la vida, porque van a venir. Y yo me he repuesto de un porrazo vital rápido y sorprendentemente rápido, no menos traumático, pero me he recuperado rápido porque tenía herramientas. Y brevemente son herramientas con las que he convivido. La cinta, nuestro aparato, la cinta, simboliza el constante movimiento. Yo aprendí, conviví con esa cinta y cuando a mí me paró la vida, por un tema personal, lo que me mantuvo en movimiento fue la idea de esa cinta. Pero la cinta no puede parar. Mi compromiso con el teatro y con los compañeros no puede parar aunque yo esté destrozada. Y a veces nos dicen, no, tenéis que hacer las cosas por vosotros, ¿no? No, a veces hay que hacerlo por los demás. A veces hay que hacerlo por los demás porque por uno igual no lo haría, que esto lo comentábamos. Por mí no me movería, pero por mi hija sí. Por mi mujer sí, por mi marido sí, por la familia sí. Entonces, a veces hay que hacer cosas por los demás cuando uno no puede hacerlas por uno mismo. La cuerda es un aparato súper baboso. Hacer un buen trabajo con la cuerda es complicadísimo, requiere de mucha técnica. Y entendí que las emociones son así.
descontroladas, que no las puedes controlar. Entonces, con técnica las puedes entender. Igual no las controlas, pero las entiendes y ya es mucho. Pues entonces ya no te paraliza, ¿sí? Os pondría el ejemplo de las mazas. Las mazas son dos aparatos y cuando se nos abren en el aire por 1 milímetro y un segundo, un microsegundo que hemos abierto tarde los dedos, se empiezan a abrir en el aire y dices, si miro a esta, pierdo la otra. Entonces amplías el campo visual y sin mirar a ninguna las coges. Con muchos ensayos previos también, pero en competición pasa y no te asustas porque lo has vivido antes. Entonces te ayuda a poner una amplitud de campo que cuando tienes un problema solo ves tu problema y no te da para ver todo lo que está alrededor, lo que sí se está moviendo y no estás viendo, que puede ser muy beneficioso para cambiar tu circunstancia. Luego está la pelota. La pelota es un aparato que puedes hacerlo formar parte de tu cuerpo porque desarrollas la capacidad de adaptación. Tú no puedes ir en contra de la pelota, tienes que acompañar la pelota, tienes que sentir la pelota. Si vas en contra de ella, la rechazas. Entonces, escuchar la pelota y adaptarla, digo, ostras, es que cuando te pasa algo que no esperas, o te adaptas a lo nuevo que está pasando, o si le pones resistencia, la pelota se va fuera. Entonces, adáptala, siente el peso, no le pongas resistencia. Y hacemos muchas transmisiones, pasamos de la pelota del pie a la corva, de la corva al pie, hacemos virguerías. Y a mí me gusta hacerlo elegante y bonito, no brusco. Entonces, mi filosofía de vida es también hacer las cosas con cierta elegancia y no de cualquier manera, chabacana. No, hay que hacer las cosas bien, elegantes, que quede una imagen visual de lo que estás haciendo con dignidad, ¿no? Pues esto lo aprendí de la pelota. Y luego el aro, para mí que es el último, es el único que puedes traspasar. Y el dolor hay que pasarlo. Cuando hay una lesión hay que aguantarse. Tenemos aquí un lesionado con la cadera, ¿no? Pues hay que sostener la lesión y hacer todo lo que podamos hacer sin perjudicar esa lesión. Pero podemos seguir en movimiento a pesar de la lesión, trabajar el tren superior, los pies, los tobillos, lo que sea, ¿no? Lo que te permitan los fisios, pero esta cosa de no paralizarte. Siempre creemos que cuando nos pasa algo nos paramos y ahí está la depresión. La depresión está ahí, en no hacer nada, en no poder hacer más. Es verdad que no siempre se puede porque químicamente no estamos bien hasta que nos estabilizamos, pero siempre hay algo que podemos hacer, salir a dar un paseo, que nos dejen y nos acompañen a dar un paseo. A veces no hay ni que hablar, ¿no? Simplemente compañía, ¿no? Y sentir que hay alguien y ya está. Y luego está los otros dos elementos que son el maillot, que yo tuve un maillot en cada momento de mi vida, como tenemos zapatillas, porque nos va creciendo el pie, pues tuve más de 60 maillots y con un patrón diferente de maillot. Y llegó un momento en el que en una parte de mi vida el patrón era el mismo, que era en el sentimental. Y dije, ostras, y no me había dado cuenta que este patrón no lo había cambiado. Elegía una y otra vez lo mismo. Y dices, es que el patrón va cambiando porque tú vas cambiando, ¿no? Entonces, en cada momento de nuestra vida tenemos un momento y una circunstancia y una situación, ¿no? Y el patrón tiene que estar a medida para que el maillot no sea incómodo, ¿no? Y luego las punteras es lo que protege nuestros pies, lo que hace que, bueno, podamos manejarlos en ese tapiz. Y hay un momento donde te tienes que desprender de las punteras y crear tus propias durezas, tus propios callos, porque te enfrentas a una superficie nueva que tiene que ver muchas veces con la retirada o con una situación que viene y no te esperas o para la que no estás preparada y tienes que volver a caminar, ¿no? Creando unas nuevas durezas, unos nuevos callos. Que te diré una cosa, yo me hice unas fracturas de estrés en el pie y cuando se me rompió el pie, era una fractura de estrés, el hueso no se rompe, se agrieta. Entonces cuando se consolidó, mi doctora me dijo, tú tranquila, que se te romperá otra falange, pero esa nunca más. Y esto me dije, ostras, lo que me ha pasado esta vez no la voy a volver a vivir de la misma manera, no me va a romper igual, pasarán otras cosas, pero ese callo ya es fuerte. Bueno, pues yo creo que Almudena nos ha conmovido a todos. Los docentes tenemos un defecto, que es que nos cuesta dejarnos emocionar, conmover y sorprender. Somos muy críticos cuando vamos a conferencias, ¿verdad? Enhorabuena.
Qué bien hablas. Un aplauso muy fuerte para ella. Bueno, pues vamos a despedir a Almudena y vamos a recibir a Blanca. Yo creo que es un momento... And I'll be gone tonight. The ground beneath my feet is old.